Bueno, buenos días. Vamos a empezar con una oración, ¿sale? Dios, te damos muchas gracias por esta tecnología que tenemos para poder seguir compartiendo de tu palabra. Te damos gracias por todo lo que nos das. Ayuda a aquellos que pues les falta salud, que les falta comida, que les falta trabajo. Ayúdanos con respecto a esta situación que estamos pasando todos con lo de la pandemia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, la semana pasada hablé acerca de las injusticias y la opresión que hay y cómo en Dios encontramos refugio. Se ha hecho cada vez más común escuchar estos rumores o conspiraciones de que pues ciertas organizaciones controlan el mundo, ¿no? Ya sean masones o Illuminati, el nuevo orden mundial, etcétera. Y es muy fácil caer en especulaciones y temores al respecto. Como cristianos, no nos debe de provocar temor qué grupo controla el mundo. Nosotros sabemos, tal como dijo Juan en Juan 12:31, que Satanás es el príncipe de este mundo. Ya sabemos que el mal está dominando y destruyendo la creación buena de Dios, pero también sabemos que a final de cuentas Dios es quien tomará cartas en el asunto. Y un gran ejemplo de eso es lo que se nos habla aquí en el libro de Nahum, que fue con lo que introdujimos la semana pasada. Como vimos esa semana, Asiria estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Ellos no necesitaban caer en conspiraciones de quiénes o qué controlaban el mundo. Ellos ya sabían, era Siria. Siria era la nación opresora. Nos dice ahí Nahum 3:19, si tienen ahí sus Biblias, y si no, ahí van a estar en la pantalla. Dice, no hay más remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó constantemente tu maldad? Para que entiendan el grado de maldad que había en Asiria, les voy a citar algunas cuantas cosas que, bueno, no son para el estómago débil y definitivamente, digamos, no es apto para niños. Así que si es necesario dejar de ver aquí el video, pues háganlo. Pero lo que voy a decir es importante para entender el contexto de lo que Nahum describe, ¿sale? La primera cita que les voy a dar es de Tiglat-Pileser 1. Dice, los cuerpos de mis enemigos derribé como lo hace el dios de las tempestades. Corría sangre en sus barrancos, les corté las cabezas y las amontoné a la entrada de sus ciudades como gavillas de trigo. La segunda dice, levanté un pilar en la entrada de la ciudad para colgar los pellejos de los príncipes a los que hice arrancar la piel. Algunas pieles estaban en el pilar, otras colgadas con estacas a su alrededor. A algunos rebeldes solo los hice descuartizar. Esto fue de Asurnarpal II. De Tiglat-Pileser II dice, los degollé como si fueran corderos, corté sus preciosas vidas como quien corta un hilo. Como la abundante agua de una tormenta, hice que el contenido de su garguero y de sus entrañas fluyera sobre el llano abierto. Mis corceles saltaron haciendo cabriolas en los arroyos de sangre y suciedad. Con los cuerpos de sus guerreros llené la planicie como si fuera hierba. Acerca de la conquista de Laquis ahí en Judá, el rey asirio dijo, no dejé a uno solo, joven o viejo, con sus cadáveres llené las anchas calles de la ciudad. Y este último que dice, mis carros de guerra aplastan a los hombres y las bestias y los cuerpos de mis enemigos. Los trofeos que conquisto están hechos de cadáveres humanos, de los que he arrancado los miembros y las cabezas. Hago cortar las manos a todos los que prendo vivos. Ahora entienden tal vez por qué Jonás no quería ir a Nínive. Estamos hablando de una nación en extremo cruel para con sus enemigos. Y los judíos eran sus enemigos. Ahora bien, como vimos la semana pasada, el libro de Nahum, aunque es algo gráfico en sus descripciones de la destrucción que vendría a Nínive, es también un libro de esperanza. Esta esperanza para el pueblo de Dios, siempre y cuando ellos cumplieran sus votos para con Dios, que fue lo que vimos en la predicación pasada. Tal vez en el momento parezca que Dios no está haciendo nada al respecto. Vemos caos por todos lados, cuando vemos las noticias, vemos marchas, ¿no? Estas manifestaciones, lo del COVID-19, todas estas conspiraciones de grupos que controlan al mundo ahí en Facebook, etcétera.
Imagínense a los judíos, que ellos no necesitaban ni siquiera conspirar porque sabían de dónde venía su opresión. Tal vez para ellos en el momento pues parecía que Dios no estaba haciendo nada al respecto, pero eso no significa que Dios no haga nada o que no hará algo al respecto. Así como lo hizo con los judíos, a quien estaba profetizando Nahum, debemos saber como ellos de dónde vendrá la liberación. Dios es un Dios justo y juzga el pecado. Por lo mismo que Dios es justo, pues no va a permitir que el culpable se vaya sin castigo. Pero como dije la semana pasada, debemos tener cuidado de cómo usamos la oración, porque a veces usamos la oración para buscar retribución y no debe de ser así. La felicidad de los judíos debía venir por la liberación que iban a obtener, no necesariamente por el castigo del enemigo. Las naciones y los individuos no debemos engañarnos al pensar que podemos salirnos con la nuestra, que nuestros pecados no tendrán castigo. Ese fue el error de Israel. Y para cuando se está escribiendo este libro de Nahum, solo queda Judá. La parte norte ya había llegado a su fin. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar tanto a naciones como a individuos, pero debe de haber un cambio de dirección, debe de haber arrepentimiento. Y como sociedad nos estamos yendo cada vez más lejos de Dios. Ahorita, por ejemplo, se está empujando mucho esta ideología para permitir que la pedofilia sea vista como una orientación sexual. Y bueno, muchos se escandalizan y con razón. Es algo que debería de causar escándalo. Pero la sociedad misma abrió esa puerta al empezar a aceptar otras perversiones como orientaciones sexuales. Dios estableció un patrón, un diseño, y nosotros lo estamos corrompiendo. ¿A dónde estamos yendo como sociedad? ¿En qué contribuimos a que esto empeore? El que calla otorga, nos dice el dicho. Debemos levantar la voz en contra del pecado, aun cuando nos ataquen por ello. La única forma de evitar que el castigo caiga sobre nosotros es arrepintiéndonos de nuestros pecados, tanto como individuos como naciones. A Nínive se le había advertido ya años antes y se arrepintieron temporalmente. Y qué triste es que esta ciudad no pudiera haberse quedado en ese final feliz que nos narra el libro de Jonás. Nahum 2:13 nos dice: aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de tus mensajeros. El castigo de Dios sobre Nínive iba a ser tal que no iba a quedar nada de ellos. Su destrucción incluso sería un espectáculo para las demás naciones. Nahum 3, versículos 6 y 7 dice: echaré sobre ti inmundicias, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá: asolada está Nínive, ¿quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Y eso es tan cierto para Nínive como lo es para cualquiera viviendo en pecado. Hebreos 10 nos advierte de esto muy claramente. El pecador no quedará sin castigo. Noten lo que dice la carta ahí en Hebreos 10, 26 al 31. Dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Noten esta advertencia, porque la carta está escrita a gente cristiana. Y está incluso diciendo: somos gente que ya recibieron el conocimiento de la verdad, pero aún así están pecando deliberadamente. Dice: ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué importa si hay un nuevo orden mundial controlando las cosas? ¿Qué importa si el COVID-19 es parte de esta conspiración o no? Como cristianos, nuestro enfoque debe de estar en lo que sí sabemos por cierto, y eso es que Dios acabará con la opresión.
con las injusticias, con el pecado. Si hay naciones conspirando para acabar con o controlar a la humanidad, Dios tomará cartas en el asunto. Pero lo que nos debe de importar es de qué lado estaremos cuando Dios juzgue. ¿Del lado del pecado o del lado de Dios? Si estamos con Dios, no tenemos que temer a estas otras cosas. Dejémoslo todo en manos de Dios. La caída de imperios malvados es inminente. Pero si no estamos con Dios, tenemos mucho de qué temer. La advertencia ya fue dada. La respuesta debe de ser el arrepentimiento. La pregunta es, ¿cómo responderás al llamado de Dios a entrar a su reino eterno? Que Dios te bendiga.